Bueno, ¿qué tal, Roberto? Eh, Quisiera que me cuentes o que nos cuentes sobre cómo llegaste a Tejezacna o cómo te acercaste a la movimiento juvenil sefaradí en Argentina en general. Hola, hola Gaby, y paso a responderte. Eh, Cuando yo me uní en Barracas, o sea, yo soy de Barracas, de una de las familias eh, conocidas de Barracas. La familia Masri en Barracas es una familia conocida porque un primo segundo de mi padre fue por mucho tiempo el presidente eh, eh, irreemplazable de la comunidad Ortorá, Julio Masri, es él, que fue muy conocido. Yo entré al club de los jóvenes que estaba en la calle Azara, que es a la vuelta del templo de Ortorá, en Barracas. Y en realidad el que me llevó ahí, yo tendría 11, 12 años, por ahí, un poco más, perdón. ¿Qué año? ¿En qué año más o menos? Bueno, mira, debe haber sido en el año 59, 1959. Yo tendría 12 años a 13. El que me llevó ahí por primera vez fue mi hermano, que en paz descanse, ya no vive. Eh, Él se llama Lacho y lo conocían en el grupo. Él era compinche o de la misma época de Rubén Mizrahi y de José Alfie. Esa fue la primera camada que empezó a formar el club, pero con ánimos de que ese club no fuera un club de reuniones más, sino que al fin y al cabo se transformara en una TNUA. Pero la primera parte en la cual yo entré era el club de Azara, no era Tejezacna, no había Tejezacna todavía. Muy rápido, desde que yo entré, vos cortame cuando quieras, ¿eh? O sea, Sí, sí, yo te sí, sigo hablando, pero vos cortame y sí, preguntame sí, cuando quieras. sí. Eh, Muy rápido que yo entré ahí, me gustó porque ya era la edad de jóvenes que querés estar con chicos y chicas. Yo en esa época te comento que había empezado a estudiar en el Colegio Nacional de Buenos Aires, o sea que eran dos mundos muy diferentes. Y yo no era de los pibes de ir a bailar a discotecas o los rockeros, o sea, yo no era de esos, aunque no hubiera entrado a Tejezacna. Y lo que me gustó de esa primera época del Club de Azara es que vi que había ganas de que se hicieran actividades culturales y también de paseos, de joda, pero no era solamente ir a bailar, que yo también era bastante pata dura y no era lo que me interesaba. Y más o menos al año ya había un grupo de teatro, ya se empezó a formar un coro. Después llegó Rivka, la que fue la esposa de Rubén Pesach o Raúl Pesach, Rivka, que en paz descanse, y empezó a enseñar Rikudim, que yo no era de los propicios para estar ahí. Creo que yo estuve en el coro, y por ahora era un club social. Y más adelante, cuando ya tuve 14, 15 años, que ya estábamos en una futsá, junto con, no sé a qué gente vas a entrevistar, pero te puedo dar nombres, como Esther Alfie, que en ese momento era Esther Said, estaba en la reunión pasada. La hermana de ella, Alicia Said, otra Javerá, Sara Pinto, que ahora es Sara Pinto de Beraja,
y se casó con Daniel Beraja. Empezamos a formar, y bueno, Luis Alfie, que es el esposo de Esther, y otros más. Creo que empezamos a formar una kvutzá en la cual Rubén Mizrahi era prácticamente el madrij nuestro, y ahí se empezó a utilizar un poco de la terminología de Tnuá, porque ya nos llamábamos kvutzá. Había películas sobre Israel, había películas sobre los movimientos juveniles, lo que habían hecho, lo que hacen. ¿Ustedes fueron la Y Kvutzá Garinim? Garinim se esa fue llamaba la la kvutzá Kvutzá. Garinim. Yo fui Ajá, parte de la kvutzá Garinim. ok, Correcto, ajá. correcto. Pregúntame Continúa, muy bien. Excelente. bueno, en el club de Azara, José Alfie es el hermano de Esther, no, es el hermano de Luis Alfie, el esposo de Esther. O Luis sea, y José son Esther, hermanos. Ok. Luis, que también se lo conoce con el nombre de Ficho. Ajá. O sea, anotá que el seudónimo de Luis Alfie es Ficho, porque mucha gente lo conoce por ese nombre. Estaban en Garinim. La novia de él en ese momento, la que fue novia de él, Esther, era Esther Said, que después hoy en día se llama Esther Alfie, pero es Esther Said de Alfie. Ok. Éramos más o menos, por decirte, unos 12, 15, que es un lindo grupo, Garinim, para hacer una kvutzá. Y éramos una kvutzá en realidad. Empezamos a hacer muchas peulot en Azara. Conocimos lo que era peulot de corazones abiertos. Lo hicimos en Azara. Estaba David Kahn también, que creo que lo vas a entrevistar. En la misma kvutzá de Garinim. Y el nivel de arriba eran Rubén Mizrahi, José Alfie. Mi hermano ya se había retirado, nunca fue parte de lo que era la Tnuá. Él se fue muy rápido porque estudiaba medicina. La que también se alejó muy rápido fue Elena Masri, una prima mía que estuvo al principio en la revuelta. O sea, hubo una especie de revolución en Azara, que no sé si te la contaron o te la van a contar. No. Yo te adelanto y empezar a rastrear, porque eso fue lo que marcó el paso de Azara a Tejezakna. Rubén Mizrahi, José Alfie, Elena Masri, mi hermano y otros más habían pedido el club de Azara para que tengan reuniones sociales para ellos, para el grupo que nos lleva 6, 7 años. Y el club de Azara era un grupo de solamente hacer bailes cada 2 meses. O sea, había otro grupo que era más mundano, más de bailes, que quería tener el club de Azara como una sala de bailes y nada más. Y había unos viejos que iban a jugar al dominó o al truco, porque la comunidad había alquilado ese club, que en su origen era un club italiano. Y ese lugar era como un lugar social. Había una especie de buffet también, había una cocina. Y a nosotros nos venía muy bien pensando que fuera un Ken para la Tnuá, pero el origen fue otro. Ahora, el grupo anterior, que quiero pararme un minuto, el grupo anterior, el de mi hermano, el de Rubén Mizrahi, el de José Alfie, el de Natán Mugravi, él estaba ahí, estaba en ese grupo. Para nosotros eran como los madrijim. Cuando nosotros llegamos, la parte de los bailes ya había dejado de ser. Y de a poco los que fueron usando más y más el club de Azara era este grupo de Rubén Mizrahi. Pero el grupo ese quería tener el lugar a su disposición.
Y uno de los problemas típicos de una comunidad sefaradí de aquellos años es que no querían que el lugar se abriera ni los viernes ni los sábados. Ahí empezó el primer choque de tipo religioso o tradicionalista, y el grupo este de Rubén, con toda esta gente que te dije, resolvieron apoderarse del Club Azara. ¿Y qué es lo que hicieron? Se encerraron adentro del club y mandaron mensajes a la comunidad que el club queda ocupado por la juventud sionista. Y ahí empezó algo muy interesante, porque los vinieron a desalojar, hubo piñas, hubo un montón de cosas, pero va a ser mejor que José Alfie y Rubén Mizrahi te cuenten de esto. Esto es antes de que viajen, antes de que viaje Rubén y Nathan al Majón. Creo que sí, fue antes. Esto fue el primer choque que hubo, que se comentó en toda la comunidad. Hasta hubo gente en la comunidad que dijo: esta gente me parece que le están lavando la cabeza a los comunistas. O sea, salió como que era un grupo revolucionario que la comunidad no lo conocía y no lo quería. Al fin y al cabo se calmaron las aguas, porque en forma muy inteligente lograron que padres cercanos a estos javerín mayores fueran a hablar con Julio Masri, mi primo lejano, y todo se calmara, que el grupo va a ser un grupo judío sionista, pero que los dejen actuar los sábados, porque es mejor que el sábado estén en el club, y que en el club no van a venir goim. Fue claro eso, y nos dejaron seguir funcionando. Pero esa parte seguíla ya más con los cables del grupo mayor. ¿Qué es lo que yo recibí? ¿Qué es lo que Roberto recibe con 14 años? Una kfutzá muy linda, Garinim, que se fue aumentando, paseos, peulot, temas de Israel, temas personales, de hablar de lo que es el joven, la joven. Ya había mucho respeto ahí, mucho respeto por el joven y la joven. De ninguna manera en el grupo nuestro, nunca, ni del principio, se desestimó a la mujer o nos burlamos de ella por algo. Al contrario, era que la joven judía, nuestra Javerá, tiene que ir a estudiar la escuela secundaria. Estábamos en la escuela secundaria, que todas tenían que estudiar. Nos molestaba que había algunas que los padres las mandaban a trabajar en el negocio de ellas y le decían: no hace falta que estudies, estudiaste la primaria, alcanza. Y la posición nuestra era que no, hay que estudiar y hay que llegar a la universidad. Y el mejor ejemplo de esto fue Esther Alfie, o Esther Said de Alfie, que ella y la hermana lograron pedirle a los padres. Me parece que Esther fue a estudiar y la hermana Alicia fue a trabajar con el padre a su negocio. Pues ahí estaba el cambio generacional. Lo que yo te puedo seguir diciendo es que después de Rubén Mizrahi, Rivka empezó a hacer una especie de madrijá para nosotros, y cuando yo tenía 15 años, un año después, a mí me gustaba ser líder. O sea, cuando ya te gusta de chico, me gustó el ambiente, me escuchaban. Venía de muy buena escuela, del Nacional Buenos Aires, que la seguí, la terminé. O sea, yo tuve dos vidas paralelas. Roberto, cuando vos terminaste el colegio, yo lo empezaba el primer año, tal vez. Wow. Mirá vos, esto no lo sabía. Yo lo terminé, yo fui de la promoción del centenario. Lo terminé en 1963. Bueno, no, yo empecé en el 66. Bueno, no importa, algunos años de descanso. Sí. No, yo tengo unos recuerdos hermosos y tengo un grupo que alguna vez me gustaría que vengas. Yo formé un grupo que se llama Grupo de Diálogo y Paz por Zoom, que la mitad son del Nacional Buenos Aires, de mi generación, Goim,
y metí a Itzik Srugo y a Gabriele Hamui y a Moti Ben Yakar en ese grupo, y es un grupo muy lindo de convivencia, porque para mí también hay una función de esclarecimiento sobre Israel y el judaísmo espectacular, pero no quiero... Bueno, yo traje toda esa visión amplia y que me venía muy bien también la posición de Rubén y de José, que no hay que ser judíos cerrados, y ahí empezó ya muy rápido el sueño de que nos transformemos en judíos normales, felizmente, y que para ser normales hay que vivir en Israel. Y eso ya fue en el primero o segundo año que estábamos en Azara. Y ahí Rubén Mizrahi, que yo no recuerdo exactamente el momento, nos empieza a preparar que de club vamos a llamarnos Merkaz, y no queremos ser un Ken, aunque va a ser lo paralelo, un Ken de una Tnuá. Y el tema que yo me acuerdo claramente y quiero que quede grabado es que había un motivo de llamarnos Merkaz, que después con el tiempo se perdió. La traducción era centro y nadie nos podía criticar en la comunidad, pero el objetivo era que un Merkaz siempre tiene que estar ligado a la comunidad de origen, que Tejezagna no va a ser una tnuá como Ashomer Atzair o como otras tnuot que se van a un Ken alejado, donde pongan carpas, palos y lo que sea, y que el lugar puede estar roñoso. Nosotros tenemos que hacer un merkaz donde los padres nos puedan venir a visitar y donde el sionismo lo vayamos intruyendo en la comunidad de a poco. Y que el día de mañana, cuando querramos hacer aliá, los padres nos apoyen. Era un sueño muy dulce. Mis padres nunca me apoyaron. Es todo un cuento mío que todos los jadrim lo saben. Yo tuve que llegar a juicio contra mis padres para que me dejaran hacer aliá. Tremendo tema, tremendo tema. Pero no importa, el sueño nuestro era, y siempre lo fue en Tejezakna, que aunque sea difícil, cada merkaz, el de Shalom, el de Barracas, el de Camargo, tenemos que estar ligados a miembros de la comunidad que nos entiendan y que ellos de repente también sean sionistas y apoyen al movimiento, que el movimiento no es un movimiento comunista, no es un movimiento revolucionario, es un movimiento juvenil, sionista, realizador. Y después le agregamos el aditivo realizador kibutziano. Ahora, todo esto en la teoría o en el sueño nuestro era muy fácil y relativamente lo hicimos muy bien para nosotros, pero hacia nuestros padres y hacia la comunidad fue cada vez como una escisión porque les costaba mucho creer una comunidad Gadi que llegó recién en 1910, que a 50 años después los hijos menores de ellos quieran volver a una tierra árida y al kibutz y, como decían, a juntar la mierda de las vacas. No lo podían creer. La comunidad sefaradí siempre se caracterizó por querer trabajar mucho los padres, darle a los hijos mucho bienestar y a las familias que vayan a estudiar a escuelas, especialmente los varones en aquella época, y que haya un bienestar económico y un progreso económico. Que eso es lo que pasó después con la mayoría de los compañeros, los que se fueron de Tejezakna y todo, o un Ficho Alfie que progresó un montón. Era lo normal y lo nuestro era muy atípico. Pero eso yo lo empecé a recibir más o menos a los 15, 16 años. Ahí se formó, Tejezakna se forma primero en Barracas. No es que se formó junto con Shalom. Se formó en Barracas. No es esto un local patriotismo, no. Lo estoy mencionando
Me hubiera encantado que hubiéramos sido 4 merkazim, que hubiéramos decretado fundar Tejezakna. Pero quizá fue más fácil que el experimento este de Rubén. Yo pienso que Rubén fue el ideólogo, hay que darle el mérito. Rubén Mizrahi lo formó en Barracas y lo pudo exportar en forma muy inteligente a Shalom, y después con Rubén Pesach, Rivka, Moti Ben Yakar, y creo que para de contar, se reunieron un fin de semana en el Tigre, y todo esto lo podés averiguar. Tuvieron un seminario de 2 días, y eso habrá sido en 1962, 63, por ahí, y resuelven que también lo mismo va a pasar en Shalom, y que de en adelante hay que ir buscando otros centros para ir formando el movimiento Tejezakna grande, pero sin renunciar a la ideología. Y la ideología de Tejezakna en su primer momento, y prácticamente después la seguimos cuidando todo el tiempo, es que lo primero es que iba a ser un movimiento educativo. Por eso se llamó Tnuat Noar Jinuhit Tejezakna, ¿ok? Donde la juventud y el ánimo juvenil tenían que estar por sobre todo, no ir o no estar detrás de las tradiciones exactas de las familias sefaradíes, que ya las veíamos anticuadas por ser jóvenes. Era nuestra pequeña revolución juvenil, el respeto a las banot, la igualdad, la kupá meshutefet. Cuando salíamos a comer, cada uno ponía algo, ponía lo que podía, y se hacía kupá en cada salida, y se compraba y se comía lo que había el dinero para comprar. Y nadie comía ninguna cosa porque tuviera más o menos dinero. Eso ya empezó al primero o segundo año que estábamos en Garinim. Y yo me acuerdo, bueno, 2 cosas más que te puedo decir de aquella época, es que Rivka viene y me invita a mí y a Shoshana Bambali, si no me equivoco, y a Caleb, el primo de Shoshana Bambali que vive en Buenos Aires, a ir a conocer lo que es un mahané. Por primera vez me entero de la palabra mahané, y que el mahané va a ser de 14 días aproximadamente, y Rivka nos invita a un mahané del Ejalutz Atzmai. Tengo algo para decirte como historiador y no me lo quiero perder, pero anotalo de costado. Tengo mi pálpito porque ese movimiento se llamó Ejalutz Atzmai. Y voy a aprovechar a tomar algo porque creo que voy a decir una frase que puede ser que si la comprobase sea histórica. Déjame ver si lamentablemente tengo que estar. Ahora quiero estar netamente en Tejezakna, pero hay cosas del trabajo. Bueno, listo. El cliente no me responde por ahora. Le propuse postergar la conversación con él para las 7:30 hora nuestra. Él es un cliente israelí. Pero si no me responde, ¿hasta qué hora vos tenés tiempo? No, yo tengo tiempo. Vos seguí, es muy interesante Ok, lo que estás contando. yo, como a mí me emociona esto, desde ya te digo, y lo puedo contar 20 veces, pero, y aparte que queda grabado, Sí, sí, excelente. yo tengo tiempo hasta si no está en la reunión con el cliente, hasta las 8 menos cuarto más o menos. Bueno, Dale, vemos, si de repente terminamos sí. antes. Ok, fenómeno. Está muy interesante lo que has contado. Bueno, si vos pudiste rastrear junto con Susana, la que está en Estados Unidos, o creo que escuchaste la vez pasada de Itzik Srugo, que no es casual el nombre nuestro Tejezakna. Hubo en los años 50, 55, o sea, hasta 5 años antes que nos empezáramos a juntar
si ponemos la fecha 1959, 1960, hasta 1955 hubo un movimiento sefaradí jalutsiano en Argentina y en Uruguay. Ese movimiento se llamó Ejalutz Tejezakna. Yo no sé en qué lugares de Buenos Aires funcionó, pero estoy seguro que uno de los lugares que funcionó es en Flores, porque en Flores hay una comunidad sefaradí siria, o no hay que decir sefaradí, hay que decir Siria porque es oriental, judíos de Siria, que es la paralela a Barracas. Hay dos barrios donde hubo comunidades de origen sirio, o tres, uno en Flores, otro en el 11 y otro en Barracas. Fueron tres barrios. La diferencia es que en el 11 la mayoría eran de origen jalabi, o sea, de Jaleb, alepinos, mientras que en Barracas y en Flores la mayoría eran de origen shami, damasquinos, que siempre en Siria hubo más judíos en Damasco por ser la capital y menos en Jaleb. Y los de Jaleb se concentraron la mayoría en el 11 y de ahí en adelante, después se desparramaron. Pero vuelvo a la historia de Jalutz Tejezakna. Se forma el movimiento de Jalutz Tejezakna más o menos en los años 50, 50 y pico, y tenemos muy pocos datos de ellos, pero mucha gente al fin y al cabo fue a vivir a Oraner. Ese movimiento en Montevideo se llamó Tejezakna y en Buenos Aires es Jalutz. Cuando se unieron fue Jalutz Tejezakna. Después de un tiempo, y no sé por qué motivo, esos movimientos creo que se habrán separado o fueron perdiendo de la fuerza. Y al separarse, el Ejalutz de Buenos Aires se llamó el Ejalutz Independiente. ¿Pero independiente de quién? Mi versión, es para revisarla, es que se independizó del Tejezakna de Montevideo. Y ese movimiento, Jalutz Atzmaí, el centro fuerte que tenía era en Flores, y la mayoría eran sefaradíes. Ahora, hay alguien aquí que me parece que vos deberías entrevistar, que fue uno de los capos de Jalutz Atzmaí, y él todavía felizmente está muy lúcido y muy bien, aunque es más de la edad de Rubén Mizrahi que la mía, es un poco mayor que yo, debe andar hoy en día cerca de los 80 años de edad, y él se llama de apellido Kataife. Pero en este momento el nombre no me viene. Cuando lo hables con Itzik, él te va a poder decir concretamente. Kataife es un apellido sirio de Flores, como Masri en Barracas. Y este Kataife fue llegar a ser el maskir de la Tunua muchos años, y después se fue a vivir a un kibutz en el norte, hicieron aliá por ese movimiento. Y todo el tiempo Jalutz Atzmaí nos recriminaba para qué formar un Tejezakna. Ya hay un movimiento sefaradí jalutziano que es Jalutz Atzmaí. Ahora, como había un interés en hacernos lo que se llama Arjabá, creo que vos lo conocerías el término, atraernos, sí, sí. Era algo muy típico en las Tunuot, creo, y Rivka era madrijá en Jalutz Atzmaí. Rivka viene y me invita a mí y a Shoshana y creo que Caleb a que vayamos a conocer un mahané de Jalutz Atzmaí. Perdóname, Roberto, ¿hay una relación entre el Jalutz Atzmaí y la JIF, la Juventud Israelita de Flores, que viene más tarde? No, sería... ahora te voy a decir eso. La
La JIF era como el grupo de baile previo al que hubo en Azara antes de Tejezakna. Pero la JIF después se transformó en la primera parte parecida a la nuestra en Barracas. Y de la JIF salió el movimiento sefaradí sionista de Meir Sal y de... O sea Moni que... Ballet, sí. O sea, y Moni Ballet. O sea que ellos, que la JIF no quería entrar en el Halutz Atzmaí porque primero querían tener el grupito de ellos y al fin y al cabo ellos quisieron formar un movimiento que realmente era muy paralelo al nuestro y por eso hubo mucha lógica que en el año 67, 68 nos uniéramos y yo te digo que yo fui uno de los que propuso la unión y antes que hiciéramos aliá en el año 66 y 67 hubo veidot de unión de los dos movimientos. No sabíamos el nombre que se le iba a poner y como ya hacíamos aliá, los Hanijim nuestros eligieron ponerle el nombre Baderech, pero no, el nombre no estaba, no era el tema importante. Eso era para comentarte, que JIF fue como Azara el origen del movimiento sefaradí sionista. El Halutz Atzmaí estaba en Flores, pero estaba en otro lugar. Sigo con el cuento mío. Sí. Rivka nos lleva al Mahané, nos encanta un Mahané, a mí me encantó la vida del Boy Scout, todo lo que era. Yo ya estaba soñando en esa época, me entró el bichito sionista y me quería ver un joven viviendo en Israel, en los kibutzim, ser un halutz más joven. Todavía no estaba en pareja, no estaba pensando en casarme, quizás quería tener una novia israelí, era un sueño de poder conocer a una sabra y regularizar mi vida junto con la de los Javerim. Paralelo a eso, en ese Mahané nos empiezan a llenar la cabeza que para qué hacer dos tnuot, y yo me doy cuenta rápido, porque fue una de mis habilidades luego, que había un trato político en esto y que nos querían atraer al Halutz Atzmaí. Yo en forma muy piola aprendí todo lo que había que aprender, pero no sé si en algún momento Rubén Mizrahi o quién me lo dijo, yo quise llevar toda la experiencia esa de hacer un Mahané a Tejezakna. Y el hecho fue que al año siguiente del Mahané, que fue en Córdoba, el de Halutz Atzmaí, hicimos el primer Mahané nuestro en Miramar. Y yo estoy ahora casi seguro que el que nos mandó o apoyó que fuéramos al Mahané de Halutz Atzmaí fue Rubén Mizrahi con Yosef, porque al año siguiente con Rubén Mizrahi organizamos el primer campamento y sabíamos poco y nada, pero logramos hicimos dos campamentos, uno para Hanijim chicos y uno para Hanijim grandes en Miramar. Fue algo impresionante. El desarrollo Gadi de Tejezakna fue muy rápido, fue veloz. Si lo miro ahora para atrás, en un año aprendimos a hacer futzot, a hacer shihabot después, a hacer mahanot. Nosotros copiábamos todo lo que venía de las Tnot Noar, porque a mitad de año, no sé si antes del mahaneo o después, ya hicimos el primer seminario de invierno, o sea que las Tnot, como quizá vos ya lo tuviste en Baderech, las Tnot tenían dos grandes encuentros fuera de las Peulot, el seminario de invierno y el Mahané de verano. El primer seminario lo hicimos en la escuela, que quiero que te lo anotes, en Barracas, en la calle Villafanie. La calle Villafanie se hizo una escuela judía, la hizo la comunidad de Barracas, muy linda escuela, muy moderna, nueva, un edificio nuevo, y tenía una sala de actos, un patio muy lindo, y la verdad que nos permitieron usarlo mucho porque estábamos en buenas migas, y
la declaración de la Tnuá se hizo en el patio de Villafanie, no se hizo en Azara. Se hizo un mifkad con camisas blancas, con letras de fuego, me parece. Fue algo muy, muy, muy importante. Y yo no me acuerdo, lamentablemente me falla la memoria, si ese primer mifkad era netamente de Barracas o ya en ese primer mifkad vinieron los Javerim de Shalom. La verdad que no me acuerdo. Pero bueno, muy pronto ya hubo Mahanot, el Mahané de Miramar, el seminario de invierno, el primero que se hizo fuera de Buenos Aires, fue en Chascomús. Y fíjate lo rápido del desarrollo, que cuando nos enteramos que en Montevideo había un movimiento Ajisu, pero no sabíamos nada que hubo un movimiento Tejezakna, para nada, no sabíamos. No sé cómo fue que nos enteramos que había, quizá por el Sheliach de la comunidad sefaradí, que era Bato Reubeni en esa época, nos enteramos que hay Javerim allá, nos empezamos a escribir y le dijimos a ellos, ¿qué tal que los vayamos a visitar para que trabajemos juntos? Y nos dijeron bienvenidos. Itzik y yo, con no más de 16 o 17 años, fuimos los primeros shlichim de Tejezakna, y nos llamábamos así, los primeros shlichim. Nos tomamos el aliscafo y yo tengo fotos de eso, y fuimos por 3 o 4 días y fuimos recibidos por Ajisu. ¿Y qué es lo que logramos? Que 4 de los Javerim de Ajisu vinieran a Tejezakna a un encuentro que yo no sé si fue, creo que fue un encuentro en Barracas o en Barracas y Shalom, pero ya nos hicimos de muy buenas migas y prácticamente teníamos la misma ideología. Y en el primer seminario afuera de Buenos Aires, que fue en Chascomús, ya llegó una kvutzá de Hanijim de Ajisu a este seminario en Chascomús. O sea que la Tnuá muy rápidamente ya tuvo varios merkazim en Buenos Aires y teníamos ya, era una Tnuá Bein Leumit, parece que teníamos ínfulas de agrandarnos y ya teníamos a Ajisu en Uruguay. Pero muy correctamente, con que ellos son Ajisu, nosotros somos Tejezakna y respetándonos mutuamente. Ellos se llevaron muchos tochniot nuestros de trabajo, muchas ideas del trabajo comunitario, ejemplos de mesivot y de cosas. Y si algún día entrevistás a Morris Sabag, él te va a poder contar de Ajisu porque él fue uno de los productos por los cuales se hicieron aliá y estuvieron en Gazit y hoy en día son parte del Garín nuestro. Él y la esposa. Pero hubo otros más, hubo muchos más. Y te cuento algo anecdótico para que quede aquí grabado. Después de muchos, muchos años y de vivir yo en la ciudad, me reciben en el Banca Poalim para un grado de gerente y me empiezan a dar un curso de conocimiento del banco que ya está programado y me piden que pase por cada sección y sección del banco en la anagá del banco. Y yo voy pasando y anotando porque todo esto me hacía falta para ser el director del Banca Poalim en Panamá después. Llego a uno de los temas que era Matvea Hutz, Mataj, y me recibe una chica, una señora, con un nombre netamente hebreo y con muy buen hebreo, y yo voy allá y voy con mi cuaderno.
me presento, ella se presenta. No, ella se presenta y cuando yo me presento, ella estaba preparada a esto. Me dice, no hace falta que te presentes. En hebreo, todo en hebreo, en Tzora. ¿Pero por qué? Bueno, porque viste mi hoja. Dice, no, fuera de tu hoja te conozco mucho más que eso. Y me quedé helado. Digo, vos a mí me conocés hablándome en hebreo, pero en hebreo sabra. Y le digo, tenés un error. Dice, no, no tengo ningún error. Digo, ¿de dónde me conocés? Y me dice, de Chascomús. Me quedé helado, pero ahora te lo cuento y me quedo helado. Yo no sé si vive ella todavía porque esta chica, esta señora, fumaba muchísimo y creo que exageró. No sé si vive por el tema del cigarrillo, te lo digo en serio. Morris la conoce perfectamente. Esta chica fue una de las Hanijot que llegó a Chascomús al seminario y en uno de los paseos que hicimos en Chascomús tuvo la mala suerte de pisar una piedra y caerse mal. Le vino unos dolores en el pie terribles y Moti Ben-Yakar y yo la llevamos al hospital de campaña de Chascomús, que yo no sé lo que sería eso. Ella se acordaba, yo no me acordé. En Chascomús, ahí en ese hospital, se dieron cuenta que se quebró la pierna, estaba quebrada. Y la enyesaron toda, le pusieron un yeso de aquellos y volvemos al seminario y ella con 2 muletas. Y así terminó. Ella dice, cuando vaya a Montevideo mis padres me matan. Y nosotros no sabíamos lo que hacer, pero te juro que me acordé de todo porque qué responsabilidad. Éramos madrijim con 16, 17 años, éramos unos pendejos. Y le devolvemos a la hija enyesada. El fin del cuento fue excelente. Cuando los padres se quejan y la putean y nos putean y la llevan al médico y el médico le quita después el yeso, dicen, señora, tienen que agradecerle a ese hospital de Chascomús que la enyesaron, porque si en ese momento no la enyesaban, ella iba a tener el pie torcido para toda la vida. Eso lo contó ella. Bueno, esa es una anécdota que no podía dejar de contártela, referente a Giso y a Chascomús. De ahí en adelante Tejezagna fue avanzando, ya estábamos con Shalom, ya se formaron Shihabot paralelas, y ahí sí lo que tengo que decirte, que desde los 16, 17 años, Rubén Mizrahi empieza a alejarse muy rápidamente. Parece que él o tenía una consigna o tuvo suerte que la shijvá nuestra, que después de Garinim, por un lado era Garinim y era Shahar en Shalom, nos pasamos a llamar Bereshit. Creo que Sotvora te lo va a poder contar excelente. La shijvá nuestra me parece que se llamó Bereshit, ¿o tenés otro nombre? No, yo entendí de que el Garín Aliyah, o sea, los mayores. Bueno, el Garín Anaf, el Garín Aliyah es nuestra shijvá. No, Raúl, Rivka, Nathan, José, Rubén, esos eran Bereshit. No, no, señor, no. Okay. No. Corrección total. Ellos se llamaron el primer Garín Aliyah de Tejezagna, y ellos son el primer Garín Aliyah. Pero que yo recuerda no pusieron nombre, no tenían nombre. La shijvá nuestra, que se llamó Bereshit, que le pusimos juntos hasta hacer lugar, le pusimos frente al Río de la Plata, en unas rocas, frente al Río de la Plata, en una peulá nocturna muy linda, muy romántica y muy ideológica. Creo que trajimos propuestas de nombres y si no me equivoco, Dvora creo que trajo el nombre Bereshit y nos gustó. Y si no fue ella, fue otro, pero elegimos el nombre Bereshit para nuestra shijvá y el Garín fue el Garín Aliyah de Bereshit, que fue el segundo Garín Aliyah de Tejezagna.
¿Y está conformado por quién? Que está conformado por 2 plugot. Plugá Aleph de diciembre de 1966 por Itzik Srugo, Miriam. ¿Crees que te dé nombres? Sí, Moti. Moti, Ruti, de Barracas, ¿quién más? De Barracas, en ese garín, no creo que había, wow, ahora, en la segunda plugá, que fue la mía, que nos quedamos 6 meses más para que hubiera una transición suave a los Hanijim que seguían. Claro. Y que hicimos Aliá el 25 de julio de 1900. 13 de julio. 13 de julio tengo escrito. No, no, señor. No, señor. Bueno. No, señor. Revisalo con Dvora y Tito. Okay. El barco nuestro, perdón, el avión nuestro. Tomamos un avión de Seiza. Fue algo muy raro que la Sojnut nos pagara un avión hasta Francia. Salimos volando el 25 de julio a París. De París tomamos un tren hasta Nápoles y de Nápoles tomamos el Julius César hasta Haifa y llegamos el 3 de agosto al puerto de Haifa. Y ahí estaba Roberto Masri, Daniel Braja, Tito Betvora, Caleb no, Caleb estuvo en el primero. Ok, Caleb de Hagav, un iftar, Lifnei Shana. Wow, Ken, un iftar. Okay. Estaba en Neuquén, me parece. Él vivía en Neuquén y falleció en Neuquén. En el primer garín, en la primera plugá del garín, estaba también Gloria o Shoshana Bambali, la prima de Caleb. Sí. En la primer plugá estaba también Pedro, ahora me voy acordando, Pedro Berlín y Silvia Tarica. Lea que se agregó, que también está hoy en día con nosotros en Tejezakna. Estaba también a Víctor o Fon, como lo llaman, Fon. Bueno, ¿Con ustedes quién estaba entonces? ¿Quién más? En la segunda plugá éramos 3 parejas. Tito y Dvora, Daniel y Sara, y Roberto con Judith, mi ex esposa. Es Judith Babor. B larga A, B O R. Sí. Debe ser la tía de Shimon Babor, ¿no? La tía pero hay varios Shimon Babor. ¿A cuál conoces? ¿A cuál Shimon conoces? Uno que de Batiam, que estaba en Batiam en los años 70, un chico joven. ¿Que después se fue o que está todavía acá. Es la hermana de él. Ok, a la hermana. Es la hermana de Shimon Babor. ¿Vos lo ves a él o sabés algo de él? No tengo relación, no. Sí, ok, es la hermana de él. Pero decime una cosa, Roberto, toda la gente esta que hizo en el Garín Bereshit, ¿no? ¿Dónde está la gente del movimiento sefaradí sionista? Meir Sar, Frastay, ¿dónde están? Te aclaro, la misma pregunta me la planteó por email Susana desde Estados Unidos. Adriana se llama. Adriana, perdón, Adriana. No sé por qué. Es lo mismo. Adriana, Adriana, no importa. No, está bien. Parece que hay otra Susana que también escribió. Sí, Brauner, la Susana Brauner
escribió la historia de las Keilot en... De las Keilot. Ok, pero un poco que tomo gasolina. Mirá, a mí me gusta dar las bases, me gusta un poco, para responderte una pregunta, quizás soy un poco, no sé, es como que le busco los orígenes para que entiendas, porque no es que fueron llegando o un día llegaron. Desde los años 66, puede ser desde el 65, empezamos a saber que de Hif cambiaron a movimiento sefaradí sionista. Y creo que a las dos partes nos picó fuerte, porque es verdad que con Ejalutz Atzmaí no teníamos nada que ver, pero con la gente de Hif sí, hasta había un nexo familiar. Itzik Srugo tiene primos que estaban en Hif. Judith Babor fue a Hif y después vino a Tejezakna. Entonces empezamos a vernos, íbamos a festivales de ellos, aprendíamos uno del otro, pero sin maldad, no había una competencia, porque aparte estábamos en barrios diferentes. Había un poco de diferencia ideológica entre movimiento sefaradí sionista y Tejezakna. Nosotros éramos mucho más kibutzianos, y una cosa que nos dividió, que después fue una división en Baderech, y vos la habrás conocido, es que dentro del movimiento sefaradí sionista había gente, no sé si Moni no era uno de ellos, que pensaban que por ser socialistas tenemos que dar un tiempo de socialismo en Argentina antes de hacer aliá. Y la postura nuestra en Tejezakna es que el socialismo nuestro solamente a través del kibutz y en Israel. No somos ni socialistas ni comunistas en Argentina, ni queremos hacer ningún movimiento juvenil prosocialista en Argentina, y menos mal que no nos metimos en eso. Pero esto era previo al gobierno militar. Nosotros cuando hicimos aliá no había gobierno militar. Pero ya en los años 65 y 66, cuando conocimos al movimiento, eran mucho más idealistas, comunistas o socialistas, y la parte de Israel y de la aliá era un agregado. En lo nuestro era la parte principal. Empezamos a hacer conversaciones y felizmente llegamos con Meir Sal y con David Frastai a encontrarnos bastante, y ahí empezaron las conversaciones de la unión. Ellos no lograron formar un Garín Aliá, quizás estaban pensando en hacerlo, eso tenés que preguntarle a ellos. Pero cuando nosotros hicimos el Garín nuestro, ya había muchos lazos de amistad con David Frastai y Meir, y con Shlomo Sambra, y con Moshito Buzali. Y lo que yo me acuerdo, pero indudablemente Itzik o Tito te van a poder dar mejores datos, es que Moshito Buzali y Sambra, ¿cómo se llama? Shlomo Sambra, o Héctor se llamaba en ese momento, hacen aliá o se agregan a la primera plugá de diciembre, o llegan a Gazit después que esa primera plugá hace una akshara en Israel, en el kibbutz Givat Oz, hicieron una akshara por unos meses, y llegan a Gazit, me parece, por el mes de marzo, abril, a Gazit, y ya se ubican en Gazit. Quizá ahí llegaron estos dos Javerim que eran de movimiento. Y lo que yo me acuerdo es que David Frastai y Meir Sal con sus parejas o sus esposas, que la de Meir no era la actual, la de Meir, la esposa de Meir se llamaba Batia y falleció, y ella era madrijá en el movimiento sefaradí sionista. Ellos me parece que hacen aliá unos meses después que llegó la plugá nuestra, la segunda plugá de Bereshit, y se agregan a nosotros.
pero nosotros ya sabíamos que iban a venir y prácticamente la época nuestra del kibutz la convivimos con ellos como que el Garín era el Garín de hoy, el Garín grande, que no estaban solamente ellos, que también llegaron Morris Sabag con la esposa, o sea que ese era el Garín que estábamos todos en Gazit, y bueno, no sé si seguir un poco más con la historia de Tejezakna, que creo que es importante porque también tengo para contarte yo personalmente, yo fui junto con Judith, mi ex esposa, uno de los primeros que nos fuimos de Gazit, pero quizá lo dejemos para otra conversación. No, Si te... Tenemos 10 minutos más, hacemos 10 minutos más y 10 minutos cerramos. más yo prefiero dedicarlos a la época de Tejezakna. Bueno, Kadima. Lo que yo te estaba diciendo antes es que Rubén Mizrahi, por sus estudios de arquitectura que estaba cursando y que no le era fácil estudiar, y él lo decía, él ya cuando Garinim y Shahar se forman en Shihva, Shalom y Barracas empiezan a trabajar muy bien como Tnuá, ya era Tejezakna neto. Prácticamente José Alfie ya se había ido de Tejezakna, Elena Masri también, y el último que quedaba era Rubén Mizrahi, que también ya se sintió mayor, se sintió que no tenía gente de su edad, y prácticamente después del primer mahané o el segundo que hicimos, él se fue retirando y hubo una primera o segunda veidá en la cual o a mí me nombraron Maskir o Rosh Hinuch, que eran los dos cargos importantes. Si mal no, ahora recuerdo que en la Tnuá, por la necesidad de que nos conocieran en el mundo sionista y de las Tnuot, se formó un cargo de Maskir Pnim y Maskir Hutz. Y yo fui al principio por 2 años el Maskir Hutz, porque yo iba a la Confederación Juvenil Sionista y hacía conocer a la Tnuá allá y peleaba por las becas para ir al Majón de Madrijim, porque había muy pocas becas y nosotros queríamos mandar a Javerim nuestros, porque lo que nos hacía crecer como Tnuá era poder mandar a Javerim a que estuvieran un año en Israel. Después de Rubén Mizrahi, los primeros que van al Majón Le Madrijim es Shoshana Bambali. Un año después va David Kahn, por ahora nos daban un cupo nada más. Al año siguiente fue Moti Ben Yakar, y no sé si fue con alguien más, él me parece que no. Al año siguiente fue Tito Asher. Y yo creo que esos fueron los Javerim nuestros de Bereshit en el Majón Le Madrijim. Y cada uno trajo su aporte y sus años. Otra cosa más de esos años es que ya conseguimos de Ashomer Atzair, eso también fue con la ayuda de Rubén Mizrahi, el Sheliach que hizo el cambio total nuestro, y hay que ponerlo en el lugar predilecto, fue Pesach Usievich, o en hebreo era Pesach Adi, era el nombre que él cambió el nombre, que no sé si lo habrás conocido o habrás escuchado de él. Sí, sí. Pesach Usievich supo respetar la ideología diferente nuestra. Él no veía ninguna contradicción en que fuéramos una Tnuá jaluziana y comunitaria, independiente de Ashomer Atzair. Y lo que hicimos nosotros, y yo en el cargo de Maskir Hutz, nunca acepté que ninguna Tnuá, ni el Jalutz Atzmai, ni el Judabonim, ni el Ashomer Atzair, dijeran ellos son o están con nosotros. Nosotros éramos una Tnuá totalmente independiente, y el nombre que elegimos fue no ser apartidaria.
La Tnuá que se llamaba partidaria era el Ejalutz Lamarjab y el Ejalutz Atzmaí, que después se unieron. Y la nuestra era independiente, y lo único que nos unía a Shomer HaTzair era el Kibbutz Artzi. O sea, íbamos a hacer aliá a un kibbutz o a kibbutzim de Kibbutz Artzi. De ahí en adelante la Tnuá se empezó a desarrollar en todo lo que hicimos. Pesa Kusievich fue el primer madrij, el primer sheliach. Después de él vino Eitan, el apellido de él se me fue, del Kibbutz Merhavia. Y después de Eitan vino Chaim Tabachnik. Exacto, Chaim Tabachnik, muy bien. Esos fueron los 3 shlichim nuestros, donde por una postura nuestra muy clara de los Bogrim, éramos los Bogrim de la Tnuá, ya éramos nosotros nada más, esos shlichim sabían que venían a ayudarnos, pero que la Tnuá nuestra no era o no iba a ser nunca como a Shomer HaTzair, y que ellos tenían que respetarnos con todos los problemas que había, el tema comunitario y el desafío de traer en los festivales algo sefaradí, de no perder el contacto con las Keilot. Nosotros decíamos que si Tejezagna se iba a transformar en una Tnuá más, se iba a perder. Y acá con esto quiero cerrar este capítulo. Lo que hoy en día a mí me queda claro, y revisarlo por favor con Itzik Srugo, porque es con él con quien tenés que revisarlo, es que creo que Ejalutz Tejezagna de los años 50 se perdió y terminó como Tnuá, porque al fin y al cabo fue muy parecida a Baderech, sin despreciar. Baderech, cuando ustedes la formaron o después fue creciendo, fue una Tnuá más dentro del mapa de Argentina, hasta una Tnuá muy fuerte. Creo que ustedes llegaron a ser más fuertes que a Shomer HaTzair o a la misma par, pero ya no tenían nada que ver con la comunidad sefaradí. Y de Jalutz Tejezagna no quedó nada, por eso que nosotros no sabíamos. Y Baderech terminó cuando tenía que terminar y nada más, no digo más nada que eso. Pero felizmente logramos que hasta que le pasáramos el mando de la Tnuá a los Hanijim nuestros, como Gaby Ben Javid, como todos los que sabés. Lapidim, sí. Lapidim, exactamente. El mensaje nuestro fue, con todo lo difícil, busquen cómo estar dentro de las comunidades. Y yo sé que cada vez fue siendo más difícil, o creo que hubo una influencia que la debo poner aquí, que el Sheliach siguiente que llegó, que era Herber de Gazit, vino con otra ideología y encontró a los Javerín con muy pocas pilas en el tema comunitario, y quizá era la necesidad de ese momento, quizá la necesidad del problema político que tenía Argentina con los militares, y tuvo que resguardarlos en una casa que alquilaron o compraron o no sé lo qué, y ahí ya era Baderech, una Tnuá netamente separada. Bueno, Roberto, te quiero agradecer, excelente toda la memoria la memoria. Y bueno, no, algunas cosas me fallan, pero lo que recuerdo es con mucho amor. Excelente. Y lo último que quiero decir es que, para que no quede ningún malentendido, que aprecio y quiero mucho a todo lo que después fue Baderech. Ustedes hicieron una Tnuá y después de ti hicieron una Tnuá muy amplia y muy apropiada a lo que podía ser. O sea, es como los hijos y los nietos que se van desarrollando en los caminos de la vida. Bueno, muchas gracias. Para que paró la